grabando, por decir algo. Si yo a una madera le aplico ¿cómo sería esto? Resistencia máxima, tensión mínima. ¿Cómo sería? La gráfica de esto sería, disminuye la resistencia al aumentar la tensión. Ahí está. No me salía la gráfica, perdón. ¿Qué quiere decir esto? No, está mal. Yo aumento tensión. Está mal. Yo tengo poca tensión, mucha resistencia. Mucha tensión, poca resistencia. Es así. ¿Se entiende esto? O sea, va a llegar un momento que si yo le aplico mucha tensión, la resistencia me cae. Cuanto más tensión le aplico a cualquier elemento, cuanto más tensión le aplico, menor es la resistencia. ¿Se ve ahí la gráfica? Sí, se ve. Sí, profe. Bien. Esta es una gráfica ley, vamos a decir, de esto. O sea, todo material es resistivo dependiendo de la tensión que se le aplique. Si yo le aplico poca tensión, la resistencia se me sube. Ahora, yo aumento la tensión y la resistencia disminuye. ¿Se entiende? Entonces, vuelvo al ejemplo. Si yo a una madera le aplico 12 voltios, no calienta. Ahora, si yo, por decir algo, al tronco de un árbol le aplico 10.000 voltios, estoy seguro Se prende fuego. de que voy a conducir de un lado al otro. Disculpe, pero ¿no es al revés? ¿La B y la R están al revés? No escuché, perdón. La B y la R, creo que estoy un poco lejos, están al revés. Porque si el voltaje es bajo, la resistencia es alta. Y si el voltaje es más grande, la resistencia es menor. Me parece a mí. Acá la resistencia es menor y acá la resistencia es mayor. Vos te tenés que entrar ahí para después Si no quedaría la flecha al revés. La gráfica al revés. Hablen de a uno porque no escucho. No, ahí con esa contraseña entras en la clase del profe. Están hablando por teléfono. Por eso okay. que se desenchufa. No, digo, si la B, si la B ahí es muy alta y la resistencia es muy baja, porque está acercándose al cero. Claro, cuanto mayor es la tensión, menor es la resistencia. Si tú te fijas en la gráfica está al revés. El voltaje está muy alto cuanto cuanto va aumentando el voltaje va disminuyendo la resistencia, es así. Ahí está. Cuando yo tengo voltaje alto, la resistencia baja. Fui yo que me equivoqué. Claro, mucha tensión, la resistencia se cae. Eso es lo que te digo. Profe, ¿sí? Una consulta, por ejemplo, en el caso del ejemplo que había puesto, la madera y eso, ¿no?
no tiene que ver el tema, el factor de humedad, agua, o en el caso del árbol, como dijo, el líquido, cualquiera sea que tenga Sí, el claro. árbol adentro, que eso es un conductor, Sí, ¿no? O claro. sea, es más conductor que la madera, porque A ver, que la madera en sí. este es el principio con el cual se le da un entendido o se le define un rayo. ¿Está? ¿Qué es lo que pasa con un rayo? Vos tenés la Tierra y tenés una nube que está generando un potencial eléctrico, ¿no? Acá tenés, bueno, se dice que acá es positivo y acá las nubes se está cargando electronegativamente, ¿verdad? Se carga de electrones. ¿Está? ¿Qué tenés entre la Tierra y una nube? Aire. Sí. Obviamente se dice que el aire es dieléctrico. Perfecto, el aire es dieléctrico. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que se genera una diferencia de potencial entre la Tierra y la nube, tal que deja de ser dieléctrico y pasa a ser conductivo. Entonces se genera el rayo. Si sea una persona, Lo fulmina. claro. Cuando esto se descarga, porque pasaron los electrones al piso, el aire pasa a ser nuevamente resistivo. ¿Por qué? Porque no tenés el potencial entre la nube y la Tierra para poder generar una continuidad. Ok. ¿Se entiende esto? O sea, con esto se define, entre comillas, o se da a entender qué pasa con un rayo. Lo mismo pasa con cualquier material. Una goma, un pedazo de goma. ¿Es resistivo? Sí, es resistivo. Perfecto. A ese mismo pedazo de goma, empezá a ponerle dos, vamos a decir, dos conductores de un lado y del otro, y empezá a subirle la tensión. Va a llegar un momento que se perfora la goma. ¿Por qué? Porque se generó tal diferencia de potencial que se generó una conductividad entre los dos puntos. Profe, eso por ejemplo cuando se usa la eléctrica, hay eléctricas que por ejemplo que conectan los cables mal y empiezan a recalentarse. ¿Puede ser eso también? ¿O el cable es muy fino para que la conductividad de la corriente que pasa por ahí es muy alta? No entiendo la pregunta. Porque veo cuando, por ejemplo, usa una eléctrica y usted toca el cable, por lo general se recalienta el cable. ¿Es por ese sistema que usted dice? No, lo que pasa ahí, ¿puedo borrar esto? Sí. Bien. Lo que pasa ahí no es más ni menos que Porque he observado, por del ejemplo, cortocircuito. porque he observado, por ejemplo, en muchos casos, en muchos lados también así de ese tema. Por eso no quería sacarlo de la parte de la clase, pero digo, quería saber esa respuesta porque digo, uno observa a veces que están soldando con una eléctrica y cuando uno toca el cable está recaliente. Claro, porque ¿qué es lo que pasa con una eléctrica? Vamos a decir, vos tenés la eléctrica que tiene dos cables, ¿verdad? Sí, Un teniendo todo, cable se descarga tierra, conecta a todo. masa y el otro cable es con el que vas a puntear. ¿Verdad? Sí. Bien. Cuando vos tocas acá, cuando esto toca acá, ¿qué pasa acá? Acá se genera una corriente, ¿verdad? Que va así Sí. y pasa por acá. Esa corriente, obviamente, vos en este punto
tenés, entre comillas, una resistencia. ¿Verdad? Sí. ¿Cuál es la resistencia en ese punto? Bueno, la resistencia en ese punto va a depender del tipo de electrodo que tengas y de la cantidad de contacto que tengas entre el electrodo y el metal. Porque o sea, vos el contacto lo haces, por eso vos tocas y medio que soltás y queda chispeando ahí. Si vos dejás el electrodo pegado, esto se te pega, queda pegado constantemente, y acá la corriente, vamos a decir, se te eleva. Sí, pero vio que yo le digo yo digo el cable no esos de los que hacen corriente ahí, sino el cable que enchufa la eléctrica y va enchufado, por ejemplo, a una larga o lo que sea. No sé si me entiende. Dices el que viene desde la corriente acá. Exacto, ese, por ejemplo, el cable una larga o lo que sea, se recalienta eso. No el cable. Bueno, eso está porque generalmente utilizan alargues de menor sección de lo que deberían utilizar. Entonces, por eso le decía. De electrones por el cable, si el cable es de menor sección, genera recalentamiento. Porque en realidad el pasaje de electrones es un movimiento. Sí, sí, sí. ¿Le respondí la pregunta o no? Sí, profe, me sacó la duda. Gracias. Bien. Eso es más bien en los equipos viejos, a transformador, los equipos que son modernos, que tienen inverter, no hacen ese efecto tanto del consumo. Yo creo que estén usándolo todo el día, ¿no? En los alargues. Sí, pero te respondo porque yo, por ejemplo, en una cooperativa están haciendo un trabajo de eso y cuando tocaron el cable lo habían puesto al revés, de positivo al negativo, negativo al positivo. Cuando tocó el cable estaba recaliente. O cuando están al revés y es con un inverter. Eso no tiene mucho que ver eso no tiene que ver con el consumo del aparato. Eso no le afectaría el consumo del aparato. Si son inverters, si es un transformador común, si es un equipo transformador, siempre tiene un gran consumo. Así estés desconectado, así no estés soldando. Bien, vuelvo entonces a la clase. ¿En qué estábamos? Ya me perdí. Estaba dando todo material resistivo según la tensión que se le aplica. Sí, y antes de eso estaba dando protecciones. Bien. Sí. Ok, entonces definimos. Llave diferencial, cómo trabaja, la importancia de la puesta a tierra. Perfecto. Ahora bien, ¿para qué sirve la termomagnética? La que protege al cable, no al usuario, fue lo que dijo. Bien. Para proteger la instalación. No al usuario. ¿Cómo protege la instalación? Con un bimetal y una bobina. Tiene una parte magnética y una térmica. Una parte magnética y una térmica. Magnética y una térmica. La magnética cuenta con una bobina y la térmica con un bimetal. Ok. ¿Y para qué protege de dos maneras? Y una contra cortocircuito y otra contra consumo. Bien. ¿Cuál protege por cortocircuito y cuál por consumo? La magnética por cortocircuito y la térmica por consumo. Sobrecarga. Sí, consumo o sobrecarga vendrían a decir medio lo mismo.
¿Cómo protege? Y la térmica tiene un bimetal que al calentarse Se deforma. se dilata y se dobla y desconecta mediante un accionamiento mecánico, hace la desconexión del interruptor. Y la magnética es una bobina ¿cómo es? Que al tener Oh, esa corriente de cortocircuito, al energizarse esa bobina, es la que hace también el disparo de la térmica. Bien. Bien. Ok. Perfecto. Ahora bien. hola, hola. Escucha. Hola. Si yo tengo una línea L, ¿verdad? De la cual tenemos una carga acá. Y obviamente esa carga genera una corriente, ¿verdad? Nosotros podemos definir, en realidad ya lo habíamos definido, como IB corriente de carga. Perdón. IB no, IN. Y Z corriente que soporta el cable, ¿verdad? O sea que esta sería IN e IZ es la que tomamos de la tabla para dimensionar el cable. Ahora bien, para poder proteger nuestra llave termomagnética, el cable por consumo, obviamente va a tener que proteger una corriente menor o igual a la corriente máxima que soporta el cable, ¿verdad? Eso ni que hablar. Perdón, ¿qué dice ahí arriba? Dice y lo último que anotó. Esto, I menor o Y- igual a IZ. Ahí va. Para anotar mejor. Y N y Z. Con otro color así se ve mejor. I menor o igual a IZ. ¿Ahí se ve mejor? Más o menos. Sí, sí. Bien. Y obviamente para que no salte nuestra protección. Perdón, me equivoqué acá yo. Macho. Esto es Y B. macho. Mala mía. Y N es el interruptor, ¿no? Sí, señor. Esto sí ve. Mala mía, perdón. Para que no salte nuestra protección cuando nosotros le damos corriente a la carga, tiene que ser obviamente mayor o igual a la corriente que pasa por el cable, obviamente. ¿Está? O sea que la corriente nominal de nuestra protección tiene que cumplir esta norma.
¿Puedo borrar acá? Acá obviamente me falta definir IN corriente nominal de protección. De la protección. Disculpe, ¿y a eso no hay que agregarle también la norma de los interruptores? Si es de industria, de hogar, a la IN. No, porque en realidad, a ver, ¿a qué te estás refiriendo? ¿A la curva de disparo? Para elegir el conductor, las normas, la 6098 y las 6947, o algo así, creo que hay que multiplicarlos por un coeficiente, creo que es el 1,3 y 1,05, que es la curva que demora en dispararse de un tiempo a 2 horas No, para a ver, proteger al conductor. a ver, nosotros nos estamos cubriendo la IZ tomada desde la tabla es la máxima admisible que soporta el cable. La IB, obviamente, esta es la IB corregida ya con los coeficientes corregidos, ¿verdad? Capaz que me explico, pongámosle que tengamos una IZ y una IN igual, elijamos. No tenemos que elegir bastante superior la IZ porque la IN no hay que multiplicarlo. Creo que la norma dice que demora unas 2 horas más o menos. Ah, bueno. Trabaja, no, sí. que hay que elegir un conductor bastante superior para elegirlo. No me acuerdo ahora el coeficiente porque no lo tengo a mano. Sé que luego. Sí. Por 1,45 la IN creo que es. Sí, No, depende. Lo que tú dices es, dependiendo del fabricante, es la tolerancia que tiene la llave respecto de la IN o de la nominal que te dicen para la protección. Sí, exactamente. Exacto. Porque una industrial. Claro, en el caso de esto tenemos que tomar, en realidad no es un tema de industrial o no industrial, es un tema de calidad de fabricante. ¿De fabricante? Ah, sí. está. Es un tema de la calidad del fabricante. No es por menospreciar ni mucho menos, pero hay llaves termomagnéticas de baja calidad que generalmente son de origen chino, que en realidad deberían cortar a una corriente nominal, que es la que tienen marcada en la llave, y a veces puede llegar a saltar hasta al doble de la corriente nominal. Nosotros para los proyectos anteriores, lo que tomábamos era para tomar la IZ, no poníamos al límite. O sea, tipo, si N me da 60, no íbamos a poner un conductor que soportara 60. Multiplicábamos la IN por el coeficiente y luego elegíamos un conductor acorde al coeficiente. Sí, está bien hecho eso. Sí. Pero ya te digo, va a depender de la norma de calidad de cada llave. Como criterio general, hay que tomar esto. Si me preguntás a mí, en lo personal, yo sacaría el igual. Pero la norma que se toma es menor o igual que. A mi entender, habría que tomarlo así. Okay. Y B menor o igual que. Menor que IN y mayor que IZ. Mayor que IZ. O sea, IZ mayor que IN, mayor que IB. ¿Por qué? Porque ahí te cubrís. ¿Qué te cubrís? Que el cable siempre va a estar por encima
de la carga que le estás aplicando y a su vez la protección va a estar siempre por debajo del máximo que soporta el cable. Entonces, nunca vas a llegar a la corriente máxima admisible del cable y el cable nunca se va a calentar de tal forma de dañarse. Y obviamente siempre estás cubierto ante la carga que le estás aplicando. Más claro, echarle agua. Para llevarlo a números esto, ¿puedo borrar ahora? Sí, profe. Bien. Para llevarlo a números esto, hagamos un ejercicio choto de calcular una llave de la cual hay una carga, no sé, 130 kilowatts con un coseno de 0,9. Acá me dice que nos quedan 10 minutos más y después se va a cerrar de nuevo. Tiempo restante, sí, 10 minutos. Ok, se va volando en el tiempo. Con una línea, yo qué sé, de 20 metros en cobre PVC. ¿Está? Ok. Esperemos se levante todo esto. Vamos a calcular rápidamente, que ya lo sabemos, la sección del cable, ¿no? Por resistencia mecánica, por caída de tensión y por corriente máxima admisible. 6 milímetros por resistencia mecánica, por caída de tensión tenemos las secciones 20 por 130 kilos sobre 48,4 por... Me faltó poner la tensión, perdón. Vamos a ponerle 400 voltios por 20 por 400. Voy a buscar la calculadora. No traje la calculadora. 130 por 20 dividido 48,4 por 20 por 400. Esto da 6,71 milímetros cuadrados, o sea que acá serían 10 milímetros cuadrados. La corriente IB sería 130 por 10 a la 3 sobre 400 por raíz de 3 por 0,9. 130 dividido 400 raíz de 3 por 0,9 te da IB 208,5 amperes. Segundo que agarro mi reglamento. $205. 108,5. 108,5. Corriente máxima admisible. 208, 219,90. 219 es 95 milímetros. O sea que 95 milímetros. Sí. Y bueno. Ahora bien, para hallar la protección, vamos a agarrar otro color. ¿Puedo borrar algo? ¿O fui muy rápido? Espere, profe.
Por día era 3, dice, ¿no, profe? Sí. Profe, pregunta. Sí. Estamos hablando, esa es la carga a contratar 130 kilowatts, ¿no? Sí, a ver, no, esto es el método de ejemplo. Es una carga genérica X. Con esa carga UTE siempre te entrega un 30% más de la carga a contratar, ¿no? Sí, no, pero a ver, no estoy pensando en una ICP ni nada. Es netamente a modo de ejemplo. Bien, ¿puedo borrar? Sí, Sí. profe. Bien. Entonces, ahora, si nosotros tenemos IB menor o igual a IN menor o igual a IZ, nosotros tenemos que 208,5 menor o igual a IN menor o igual a, ¿cuánto era el IZ? 219. 219. Si ven acá, tenemos dos posibilidades. Me iría a la otra sección del conductor. Sí, hay dos posibilidades. Posibilidad número 1 es poner una llave regulable en 210 amperes, lo cual no es tan fácil, porque generalmente te traen en esta carga, vamos a decir, te traen una regulación con un preset, que tampoco es tan exacto a la hora de poner el preset, ¿verdad? Yo aumentaría la sección. Aumento. ¿Para qué aumento la sección? Para aumentar IZ. Al yo aumentar IZ, tengo más margen entre la corriente que necesito y la corriente que soporta el cable. Entonces, Pasaría a 120, ¿ah, no? sí, paso a 120 milímetros. Sería de 253 amperes. Y pongo, ahí está, 253 amperes. Y acá sí puedo colocar una llave monoblock De de 220 a 250. 250 amperes fija, que eso sí hay. ¿Se entiende? Y entonces la sección va a pasar a ser 120 milímetros cuadrados. Ojo, que acá lo hice a una temperatura de 25 grados. Yo metería una regulable Si es de 30 cambia. ¿Qué va a cambiar con una temperatura distinta a 25 grados? Esta corriente va a aumentar y esta corriente va a disminuir. ¿Se acuerdan? Porque esta corriente pasa a ser, ahí B corregida, que
que es igual a IB sobre el coeficiente de temperatura. Y esta pasa a ser IZ corregido, que es igual a IZ por el coeficiente de temperatura. Entonces, si esta disminuye menos de 250, bueno, ahí tendríamos que evaluar nuevamente. ¿Se entiende? Ahí aumentaríamos vuelta la sesión entonces. Y bueno, va a depender, sí, seguramente aumentaría la sección. O dependiendo de la cantidad. A ver, acá hay una variable que también juega que no la estoy aplicando. ¿Cuál es? La variable económica. Queda un A minuto, la hora profe. de tú hacer una instalación, obviamente va a primar también la diferencia económica de aumentar la sección de este cable. Capaz que en 20 metros no te hace la diferencia, pero si vos en vez de 20 metros tenés un tendido de 100 metros, bueno, la diferencia económica de aumentar la sección de